quando o Rei vier. Música celestial, vamos a orar. Señor y Dios, Padre eterno celestial, perdónanos nuestros pecados. Lávanos en la sangre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a ver a través de tus ojos. Ayúdanos a ver a nuestro prójimo defectuoso, con deformidad de carácter, tal vez un paria de la sociedad, tal vez alguien repugnante. Ayúdanos, Señor, a verlo a través de tus ojos, como Él sería o será cuando esto corruptible sea revestido de incorruptibilidad y esto mortal sea revestido de inmortalidad. Yo mismo, Señor, prácticamente fui un paria de la sociedad. Por eso te pido humildemente que nos ayudes, Señor, a amarlos así como tú los amas, o en algún grado en nuestra esfera, a amarlos, Señor, y ayudar a salvarlos. Padre eterno, si hay algún espíritu inmundo aquí, en el nombre de Jesús le digo que Jehová le reprenda, porque la sangre de Jesús tiene poder. O allá donde están viendo esta filmación. Bendice, Señor, a los que continúan viendo esta programación, este seminario de reavivamiento y reforma, y especialmente en esta área de la reforma pro salud, del yo quiero vivir sano. Y realmente yo quiero vivir sano, y es lo más probable que quien me está escuchando también quiera vivir sano. Ayúdame a continuar con la historia de Adilson Pereira da Silva. Te suplico que lo hagas gobernando mis emociones, sentimientos y también, Señor, mi lenguaje corporal a través de tu Espíritu Santo. Ilumina mi mente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Encontramos aquí en Isaías capítulo 66, Isaías 66, y el versículo 22 y 23. Yo tengo acá una nueva versión, bueno, no nueva, otra versión de la Biblia. Y bueno, me quedó la curiosidad por saber cómo está este texto aquí en Isaías 66, 22, 23. Dice, del mismo modo que el nuevo cielo y la nueva tierra que voy a hacer perdurarán ante mí, así perdurará la descendencia de ustedes y su apellido. Luna nueva tras luna nueva y sábado tras sábado vendrá todo viviente a postrarse ante mí, oráculo del Señor. ¡Wow! Entonces el Señor va a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra, y tú y yo estamos invitados para ir a postrarnos de sábado en sábado allá en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra. Y obviamente que esto acontecerá después de la venida de Jesús. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Apocalipsis 1:7. Jesús está para regresar a la tierra. Alístate. Todavía hay tiempo. Imagínate vivir vida eterna. Sin dolor, sin sufrimiento, sin hambre, sin ladrones, sin rejas, sin cementerios, sin hospitales, sin enfermos, sin muertos, sin vejez. Imagínate. No se puede concebir algo mejor que eso. Y eso es lo que Dios promete, pero ¿de qué manera? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni jamás ningún cerebro humano imaginó, son las que Dios tiene preparadas y que promete para aquellos que le aman y le obedecen. Y esta es entonces una ayuda para la preparación para la crisis final que se avecina. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios ha llegado. La Biblia dice, temed a Dios y darle gloria,
porque la hora de su juicio ha llegado, Apocalipsis 14:7, y en el sueño del rey Nabucodonosor, la cabeza cabeza de oro representando a Babilonia, el imperio babilónico, los brazos y el pecho de plata representando el imperio de los medos y los persas, el vientre y en realidad los muslos también de bronce representando el imperio griego, y las pantorrillas o piernas de hierro representando el imperio romano, que fue desde el año 168 a.C. hasta el 470 después de Cristo. Y finalmente, los actuales reinos e imperios que hay en el mundo, representados por los pies y los 10 dedos, un detalle muy interesante, que eran una mezcla de barro con hierro, que es imposible mezclarlos, no se puede mezclar, y la roca que representa a Jesús, la cual un día va a golpear esa estatua en sus pies y va a desmenuzar el barro y el hierro y el bronce y la plata y el oro. Esa roca es Jesús. Y ese golpe de la roca, esa venida de la roca a destruir todos los reinos del mundo, es una profecía antes de que Jesús hubiese venido por primera vez. Se encuentra varios siglos antes en el libro de Daniel, capítulo 2, versículos 44-45. Muy bien. Es una profecía de la segunda venida de Jesús para destruir todos los reinos mundiales y para que Él establezca su imperio, su reino mejor, su reino mundial, y Él será el rey y su reino no pasará a ningún otro rey y no habrá ningún otro reinado, sino el único reinado de Jesús. Siendo así, ¿por qué no te preparas? Si Jesús ya viene, va a regresar. Bueno, y aquí vamos a hablar muchísimo en los próximos segmentos, si Dios lo permite. Vamos a estar hablando de las tantas cosas que están ocurriendo, las conspiraciones que están ocurriendo, que demuestran que en este momento, hoy es el día 16 de octubre de 2016 y son las 3 de la tarde y 46 minutos. Y mi nombre es Luis Enrique Restrepo Arango y estoy en Bogotá, capital de Colombia. Y en esta fecha, anoche nada más veía un video de cómo estas conspiraciones que tienen que ver con las cosas que Satanás hará en los últimos días, cómo están aconteciendo, y ese es otro tema de otra conferencia. Ahora vamos a concentrarnos en la continuación de la historia de Adilson Pereira da Silva, este brasileño de allá, de Río de Janeiro, con el cual Dios tuvo una misericordia y una compasión que en nada se disminuyen para la misericordia y la compasión que tiene contigo y conmigo. Muy bien, y habíamos entonces mencionado de que el niño tuvo que regresar después de ese trauma al mismo orfanato, y en el orfanato las monjas le dieron una tarea, y esa tarea consistía en que él debía todos los días a las 4 de la tarde ir a los fondos del orfanato, donde había un solar muy grande, hasta el final del solar para dejar la basura. Solo que al final de ese solar, al otro lado, ese solar del orfanato colindaba con una favela muy peligrosa, un arrabal muy peligroso. Y allí habían niños y adolescentes y jóvenes fumando drogas y usando drogas, y eran marginales y eran trombadinhas, se dice en portugués, tipo gamines que roban a la gente en la calle. Bueno, y él veía allá y él llegaba hasta allá, dejaba la basura y se quedaba mirando. Y uno de los jóvenes que controlaba a esos niños, porque ellos eran controlados por adultos, un adulto de unos 22 años, comenzó a reparar en Adilson todos los días y lo miraba. Y Adilson contemplaba aquel espectáculo, aquel escenario. Y finalmente un día este joven se le acercó y le dice: yo te he estado observando
y veo que estás triste. Cuéntame, ¿qué te pasa? Yo quiero ser tu amigo. Y Adilson le contó su triste historia y este joven le dice, este joven era un peligroso asesino, ladrón, traficante, drogadicto. Y después de que Adilson le contó lo de su trauma con el asesinato de su padre, él le dice que varios de los niños que estaban allí lograban calmar esas aflicciones, y en portugués se dice esa revolta, esa rebeldía, porque él se sentía injusticiado, y que lograban calmarse y tranquilizarse y olvidar eso fumando cigarrillos. Y lo enseñó a fumar cigarrillos. Después de un tiempo, los cigarrillos que Adilson, con 8 años, fumaba a escondidas de las monjas, no le hacían olvidar su revolta, su rebeldía. Entonces este marginal le enseñó a fumar marihuana. Cuando él estaba bien adicto a la marihuana, le enseñó a robar y junto con otros 4 chicos les alquilaba las navajas, caniveches, navajas. Y con esas navajas ellos salían, navajas alquiladas, y cometían asaltos y robaban, asaltaban personas y con el dinero le compraban a él la marihuana a la cual eran adictos. Más o menos a la edad de 10 años, 10, 11 años, ya no recuerdo, ellos asaltaron un policía que estaba vestido a paisana, de civil, y ellos asaltaban de la siguiente manera: los 5 niños, 3 se hacían adelante anunciando el asalto, y 2 se hacían atrás, y la persona no los veía, obviamente, porque estaban atrás. Entonces, cuando anunciaron el asalto con este policía, él intentó sacar su arma, y los 5 saltaron sobre él y lo apuñalaron, lo apuñalaron hasta que lo mataron con sus navajas. La policía llegó y los cogió a los 5 y los golpearon y los apalearon y los torturaron en una estación de policía. Y a Adilson lo devolvieron allá al orfanato, y cuando llegó, traído por la policía con la historia que la policía traía, las monjas lo primero que le dijeron fue eso: ¿no te dijimos que cuando tú crecieras ibas a ser un ladrón y un asesino? La historia es muy larga, muy extensa, entonces yo voy a compactar para ir a donde quiero llegar. Adilson continuó asaltando y robando, después despreció a sus compañeros de asalto y cometía los asaltos solo. Fue poniéndose muy alto y muy fuerte, y era un terror en las calles de Río de Janeiro. Y había un ladrón más experiente, miembro de una banda, la banda más peligrosa, una de las más peligrosas de Río, que lo observaba y lo vigilaba y lo seguía. Y un día finalmente lo contactó. Es muy larga la historia, pero para resumir, lo llevó a una favela muy peligrosa, un arrabal muy peligroso. Río de Janeiro es una faja, es una franja, así como esta bufanda. Río de Janeiro es una franja, así como Chile. Y hay muchísimas playas, kilómetros y kilómetros de playas. Y atrás hay algunos sectores que son rocosos, otros sectores tienen pequeñas planicies donde se han construido los famosos barrios, el centro, Botafogo, Leblon, Ipanema, Copacabana, São Conrado, bueno, Barra da Tijuca, bueno, etc. Y ahí atrás de la mayoría de esos barrios hay colinas pequeñas, y en esas pequeñas colinas es donde vive la gente más pobre. En la parte plana están los edificios, los condominios de las playas de la gente rica, y la gente pobre vive atrás. Bueno, hay otros barrios de clase media en otros lugares, pero más o menos así es la topografía. Y en una de estas colinas estaba instalada la banda de este joven que contactó a Adilson, y lo llevaron allá al comando. Y él hizo un juramento y se hizo miembro en ese juramento.
él juraba que solo podría salir de la banda muerto. Si él algún día desistiese de la banda, solo saldría muerto, o sea que los autorizaba a ellos a que lo ejecutaran en caso de que no quisiera más continuar en la banda. Y resulta que Addison es muy inteligente, pero la inteligencia, cuando es manipulada por Satanás, es muy dañina. Y él comenzó a aumentar los ingresos de la banda en asaltos y en ideas terribles que él tuvo. Él tuvo unas ideas terribles, espantosas, para inducir a un número mayor de niños a ser adictos a las drogas, engañándolos. Bueno, es una historia muy larga. Y finalmente, a los 14 años, en un asalto, cuando él tenía 14 años, la policía, en un asalto a un banco, la policía no los dejaba salir del banco y fueron allí acribillados a balazos, y entre las bajas que sufrieron murió el jefe de la banda. Addison salió malherido y lograron escapar. Addison y algunos otros lograron escapar, y después de su recuperación eligieron un nuevo jefe. Solo que entre los marginales habían algunos criminales ya adultos, de 18, 20, 25 hasta 29 años, y él solo tenía 14 años. Por unanimidad, casi total unanimidad, lo eligieron a él el nuevo jefe de la banda, porque era muy inteligente y porque era muy rápido y era muy peligroso. Bueno, en esa ocasión, para meterle miedo a sus compañeros, en el momento en que él era elegido jefe y aceptaba ser el nuevo jefe, tenía que tomar su pistola y matar a sangre fría a cualquiera de los que estaban allí, de los miembros. Y él hizo eso, y tomó su revólver y a uno que no le gustaba lo mató a sangre fría. La historia es muy larga, pero para compactar, más o menos a los 21 años de edad, Addison ya había inducido a más de 1.800 niños a la drogadicción. Había cometido 78 asesinatos, de ellos 27 eran policías, incluyendo los 8 policías que habían acribillado a su papá, a su padre, cuando él tenía 8 años de edad. También había asesinado, entre los 78 asesinatos, 19 eran niños, y había sido asesino a sueldo, y él cobraba carísimo para asesinar a una persona, y había cometido muchísimos asaltos, había torturado personas. A su propia madre, en una ocasión, porque no le quiso dar dinero para drogas, le había dado 2 balazos y sobrevivió milagrosamente la señora. Y finalmente, más o menos en 1971, por ahí, después, porque cometió un error intentando huir de un cerco. La policía había cercado el morro, la colina donde estaba el comando de ellos. Por un error que cometieron en el momento de escapar, la policía logró cogerlo en otro lugar de la ciudad, solo después de haberle colocado 5 balazos en el cuerpo. Con 5 balas en el cuerpo lograron cogerlo. Y lo llevaron a un calabozo, a una estación de policía, y de las 3 de la madrugada hasta las 6 de la madrugada, 5 policías lo torturaron y lo torturaron y lo reventaron todo por dentro y por fuera. Lo apalearon de tal manera que lo reventaron completamente por dentro y por fuera, y le fracturaron casi todos los huesos del cuerpo, las costillas, la columna, la cadera, las piernas, los brazos, y lo arrojaron en una celda de lo que llaman ellos allá el corredor de las celdas solitarias. Allí en una de esas celdas lo arrojaron. Seguros estaban los policías de que en cuestión de pocas horas, muy rápidamente, él se moriría, porque no había cómo sobrevivir a lo que le habían hecho. Y lo arrojaron allí, y la celda es una celda
que tiene en el piso, tiene un sifón para las necesidades fisiológicas. En el techo tiene un bombillo y tiene una ducha para ducharse. Y es completamente cerrada, no tiene ventanas, nada de eso, y tiene un portón muy grueso, muy fuerte, y el portón tiene un postigo más o menos a la altura de los ojos de los policías que necesitaban vigilarlo. Y en la parte de abajo el portón tiene una reja un poco más grande para pasar la comida por allí. Y la luz solo se prendía desde afuera, o sea que el preso permanecía a oscuras, completamente a oscuras, prácticamente las 24 horas. Y se esperaba que él muriese en cuestión de algunas horas. Y pasó el día completo, un día de 24 horas, y Adilson continuaba vivo. 2 días si él continuaba vivo. 3 días si no moría. El cuarto día, él continuaba vivo, de manera muy extraña, continuaba vivo. Y había algo muy interesante. Uno de los policías torturadores era miembro de la iglesia bautista. Y este era uno de los que tenía que alimentarlo, darle la comida. Cuando le iba a dar la comida, él simplemente, en vez de abrir el portón y darle con una cuchara en la boca, porque él no podía moverse, ni mover las piernas, ni los brazos, ni el cuerpo, él por la rejilla pasaba el plato y lo arrojaba encima del cuerpo de Adilson, y él quedaba bañado, todo bañado con aquella comida. Y del sifón, dice Adilson, él narra que del sifón salían las ratas y se comían la comida encima de su propio cuerpo, etc. Y en el cuarto día en que Adilson aún conservaba la vida, los demás presos comenzaron a hacer ruidos y a gritar porque no aguantaban un hedor horrible que provenía de la celda de Adilson. Ellos entendían o creían, los demás presos que estaban en las otras celdas solitarias, creían que la policía se había olvidado de sacar el cadáver, que él ya habría muerto y que ya estaría en descomposición, y que los policías habían negligenciado retirar el cadáver. Entonces, ante el ruido, este policía bautista, que era uno de los torturadores, él abrió la puerta, prendió la luz, abrió el portón, y llegando hasta Adilson, lo movió con el pie, lo movió, creyendo que estaba muerto. En realidad estaba prácticamente en estado de descomposición, estaba más muerto que vivo. Y cuando lo movió, Adilson dio un quejido, y este policía percibió que continuaba vivo. Y comenzó a humillarlo y a ofenderlo y a decirle una cantidad de cosas horribles. Y Adilson, cuando le hablaban así, él quedaba muy furioso, pero en las condiciones en que estaba, pues no podía hacer nada. A partir de ese momento, de ese miércoles, de ese día domingo, era un día domingo, eran casi las 8 de la noche. A partir de esa escena, de esa situación con este carcelero que decía que era cristiano, ocurrió algo muy, pero muy impactante con Adilson Pereira da Silva. Y es lo que continuaremos explicando y narrando con la ayuda de Dios, con el control de mis neuronas y de mis emociones, por Dios, porque no creo en el emocionalismo manipulador. No creo en todo aquello que solo quiere despertar excitación malsana. Y no creo en el sentimentalismo enfermizo. Por eso le suplico a Dios que controle mis sentimientos, porque estoy narrando esta experiencia de Adilson Pereira da Silva con 3 objetivos. El primer objetivo, aquí lo tengo escrito: exaltar el amor infinito del Altísimo hacia el más vil pecador y su increíble poder para transformar lo más bajo y lo más despreciable
en el oro más precioso. Eso fue lo que hizo con Adelson. El segundo motivo, demostrar que no es necesario abandonar la hermosa iglesia adventista del séptimo día para practicar la reforma pro salud, el quiero vivir sano. Pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Ya llegaremos allá. Y la letra C, el tercer motivo por el cual estoy narrando esta historia, es resaltar que a través de esa bella experiencia de Addison Pereira da Silva, el Altísimo intervino personalmente para confirmar tres cosas. Primero, que la hermosa iglesia adventista del séptimo día es su iglesia legítima, genuina, auténtica, verdadera. Segunda, que es la niña de sus ojos. Y tercera, que a pesar de los miembros indignos e infieles, que un día si no se arrepiente, Él los sacará, el mismo Dios la cuida, la protege y un día la presentará ante todo el universo como la iglesia triunfante. En el próximo segmento continuamos. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias por todos aquellos parias de la sociedad que de una o de otra forma se arrepintieron y hoy son poderosos soldados de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.